Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 11 de marzo del año 2025. Hoy me voy a arriesgar diciendo esto, pero creo que hoy es un gran día para España y les voy a explicar por qué. Hoy es martes, ya se lo he dicho, y los martes hay Consejo de Ministros y después del Consejo de Ministros hay ruedas de prensa en las que la portavoz del gobierno suele ser interrogada por los periodistas sobre, por ejemplo, las noticias que nos deja la actualidad judicial, que últimamente en la España de Sánchez son muchas. En junio del año pasado, por ejemplo, le preguntaron a Pilar Alegría por el auto del juez Peinado, en el que citaba declarar a Begoña Gómez. Lo que estamos viendo y viviendo genera cuanto menos extrañeza y, hombre, todo, si me permite, un poco burdo. El auto del juez Peinado era extraño y burdo. Un mes más tarde, en julio, le preguntaron a Pilar Alegría por la decisión de tomar declaración al presidente del gobierno en el mismo caso. Es absolutamente evidente que estamos frente a un montaje. Y aún les diré más. Y la estrategia es dar una cobertura jurídica a lo que es una causa política. En octubre le preguntaron a Pilar Alegría por el respaldo que la Audiencia Provincial de Madrid dio a la instrucción del juez Peinado. Cuando echamos la vista atrás vemos que llevamos 6 meses de instrucción pedaleando en la nada. El pasado enero a la portavoz del gobierno le preguntaron sobre otro auto en el que situaba a Presidencia del Gobierno como colaboradora de un delito de revelación de secretos en el caso del fiscal general del Estado. Porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental. Y fíjese, estamos en un Estado de Derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios. Y aquí es que no los hay. Tampoco le gustó el auto del juez Hurtado. Hace un mes le preguntaron a Pilar Alegría sobre el auto por el que se imputaba a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. Que la verdad se abrirá camino, porque aquí, como siempre hemos defendido, no hay caso. Y cuando ya pensábamos que no íbamos a encontrar un auto de la justicia que le gustara a la portavoz del gobierno de España, ha llegado el mes de marzo y además de traernos las lluvias interminables, ha obrado el milagro. Hay un auto judicial al gusto de la portavoz Pilar Alegría. Y no es el último del juez Peinado que abre una nueva vía de investigación sobre el caso Begoña Gómez. Una pieza separada para determinar si eso de contratar a Cristina Álvarez fue un delito de malversación de caudales públicos. Y para saberlo, por eso va a interrogar al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Sobre este auto, Pilar Alegría, hoy, que también le han preguntado, no tenía muchas ganas de hablar. Sobre el juez Peinado, que apunta ahora a un posible delito de malversación en el caso de Begoña Gómez, cita a declarar al ministro Bolaños. Quería saber cómo valoran estos últimos movimientos y si de algún modo les preocupa. Es que a estas horas, es verdad que son la 1:15, no se ha recibido todavía ninguna citación. Es decir, la información que nosotros tenemos es la que se dio a conocer a través de los medios de comunicación. Por tanto, se está a la espera todavía de recibirla y estudiar su contenido. En realidad, la portavoz se estaba reservando porque sabía que le iba a llegar su gran momento en la rueda de prensa de hoy. Y efectivamente, solo 3 preguntas después, un periodista le ha hecho a Pilar Alegría la pregunta que ella estaba esperando. Después del auto de ahí, del duro auto de ayer de la juez que instruye la causa de la Dana, ¿en qué situación queda políticamente el presidente de la Generalitat? Sobre el auto que hemos conocido también en estas últimas horas, yo me atrevería a decir que es un auto demoledor y sobre todo lleno de verdad. Una verdad, por cierto, absolutamente inexistente en las nulas explicaciones que el señor Mazón ha dado desde el pasado 29 de octubre. Mire, yo creo que llega un momento que por decencia y por dignidad uno tiene que asumir que se han hecho las cosas mal. Asumir que ha cometido errores. Dar un paso atrás y marcharse. El auto que hemos conocido, si han tenido ustedes oportunidades de leerlo, es un auto demoledor y sobre todo lleno de verdad. Por fin el gobierno de España encuentra un auto judicial que le gusta.
Un auto que es demoledor y que está lleno de verdad. No como los del juez Peinado, la juez Viedma, el juez Pedraz, el juez Hurtado del Supremo, el juez Puente del Supremo. Esos no. Y les decía que es una buena noticia para España porque en España los jueces están dando un golpe judicial y tenemos el lawfare y tenemos a la derecha judicial metida en el Parlamento, pero hay esperanza. Así que cuando nos hablen de lawfare tendrán que decir lawfare excepto en Catarroja. Aquí estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia, no solamente de la derecha política, sino también de la derecha judicial. La derecha de este país, la política y la judicial, están empeñados en no reconocer que el poder nace de las urnas, no de sus privilegios. Es que lo que hemos conocido hoy es claramente prevaricador. Eso es una instrucción, una investigación prospectiva, está extramuros de lo que debe de ser una instrucción. Hoy, señorías, la derecha ha vuelto a querer parar. Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas. A ver, yo creo que ha habido casos de lawfare en nuestro país, clarísimos. Bueno, pues hoy el gobierno ya podrá decir que casi todos los jueces son golpistas, que casi todo el sistema judicial está empeñado en lo del lawfare, que casi todas las togas quieren entrar cual tricornio y pistola en el Congreso. ¿Por qué? Hay un auto que les mola. El auto de la instructora del caso de la Dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado número 3 de Catarroja en Valencia. Ese sí que mola. Ese auto sí que está tan bien que el gobierno cree que es suficiente para que Carlos Mazón presente su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana. También es verdad que al principio de los orígenes de las tramas sanchistas al gobierno le molaba la UCO. Pero de pronto la UCO dejó de gustarles. Así que no celebre nada la juez Nuria Ruiz Tobarra, no vaya a ser que le dé por imputar, yo que sé, al que ha pedido las víctimas de la Dana, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y entonces Pilar Alegría diga que tampoco está tan bien los autos de doña Nuria Ruiz Tobarra. Pero la juez, que es verdad que hace un auto demoledor con la gestión del gobierno valenciano de la Dana, la juez no ha imputado a Mazón más que nada porque no puede imputarle. Mazón está aforado y una juez de Catarroja no puede imputarle. Pero para el gobierno eso no es óbice para decir que es tan demoledor y tiene tanta verdad el auto que con eso basta para que dimita Carlos Mazón. Este criterio, por supuesto, no se puede aplicar a Álvaro García Ortiz, imputado y al que el Supremo le ha acusado de destruir pruebas, siendo fiscal general del Estado. Y la noticia es que ni siquiera con esa destrucción minuciosa de las pruebas puede que Álvaro García Ortiz impida que se sepa qué es exactamente lo que quería ocultar cuando borró e hizo desaparecer sus teléfonos móviles. El viernes les contamos que el juez del caso, malo, malísimo, Ángel Hurtado, en un auto que no tenía nada de verdad, ordenó preguntar a los responsables de WhatsApp en Estados Unidos por la recuperación de esos mensajes, porque desde Irlanda, la sede de WhatsApp en Europa, le dijeron al juez que se la iban a atender mejor en la sede de Estados Unidos. Pues ha habido respuestas no solo de WhatsApp, sino también de Google, y ambas compañías le han dicho a la UCO, y la UCO a su vez al juez Hurtado, que van a conservar las comunicaciones de Álvaro García Ortiz para rescatar la información que él intentó borrar entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. El fiscal general no solo eliminó todos los mensajes de su teléfono en hasta 2 ocasiones, sino que además canceló su cuenta personal de Gmail en la que recibió el expediente del novio de Ayuso y que a su vez remitió a la fiscal provincial de Madrid, imputada por el mismo caso, y que mañana, aniversario de que se conociera el escándalo, la conocida como la fiscal Cianuro va a tener que declarar como imputada. Hurtado ha pedido absolutamente todo respecto a las comunicaciones de aquella fecha.
emisor, receptor, día, hora, copias de seguridad, chats, archivos, multimedia. Y ha prorrogado 6 meses más la investigación a la espera de que WhatsApp y Google le den la información. Porque recuperar esa información, imagínense lo que puede suponer. Dice El País que, ojo, que Google y WhatsApp solo han dicho que se comprometen a conservar los datos, pero no que los vayan a enviar al Supremo. A ver qué es lo que pasa. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía al Urker, solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es. Porque estamos viendo que solo con saberse que pueden conservar los datos les ha empezado a dar un nerviosismo a algunos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, nadie le ha preguntado a Pilar Alegría por el caso del fiscal general y por las novedades que hoy hemos conocido. Por lo tanto, nos vamos a quedar con las ganas de saber si el auto del juez Hurtado de hoy es demoledor y contiene tanta verdad para Pilar Alegría como el auto de la juez de La Dana. Pero en esa rueda de prensa, que no abandonamos porque vamos a tener que volver a ella, no le han preguntado por esta cuestión. Es verdad que había muchos temas, pero por un tema sobre el que le han preguntado muchas veces no han querido responder porque tenían una coartada. ¿Cómo conseguimos que mañana en la rueda de prensa Pilar Alegría no vuelva a quedar mal y ni se tenga que enfrentar a la ministra de Sumar que tocaba hoy, que es Mónica García, cuando preguntemos por lo de las armas, la guerra, el gasto en defensa? Oye, mira, pues a la misma hora que salga la rueda de prensa montamos una reunión con Yolanda Díaz y con Pedro Sánchez y así cuando les vayamos a preguntar que digan que es que la reunión se está celebrando. Eso es exactamente lo que ha pasado y no soy el más listo, lo que le dije ayer a mi equipo que iba a suceder. Digo, no os preocupéis mañana en la rueda de prensa con esto porque no se va a rascar mucho. Cuenta el debate ahora mismo que Pedro Sánchez ha accedido a conceder a Alberto Núñez Feijóo 10 minutos más que al resto de representantes de los distintos partidos para explicarle lo de Ucrania, si es que le va a explicar algo. Y en el PP están muy molestos porque lo único que han recibido hasta ahora es un WhatsApp. Mira, como los del fiscal general. Pero en este caso un WhatsApp para decirle: el jueves esperamos a Feijóo, a la jefa de gabinete. El líder del PP tendrá media hora y será el segundo en ser recibido por el presidente del gobierno. El segundo, porque la primera ha sido Yolanda Díaz hoy. Porque en el gobierno han dicho no, que no es porque haya una crisis dentro del gobierno, es que como Sumar es nuestro socio, pues se lo explicamos primero a Yolanda Díaz. La pregunta es, ¿y si se lo están explicando a Sumar? ¿Por qué se lo explican a Yolanda Díaz, que dimitió como líder de Sumar hace mucho tiempo? Que en Sumar todavía no sabemos quién es el que ha sustituido a Yolanda Díaz. Errejón, desde luego que no. Por supuesto, Vox no cuenta porque Sánchez ya ha dicho que con ellos nada. La reunión entre Sánchez y Yolanda Díaz, ¿qué ha dado de sí? Pues miren, que parecía que iba a ser más corta, que iba a ser un trámite para hacer de coartada la rueda de prensa, pero ha durado casi 2 horas. Fuentes del gobierno han dicho que absoluta normalidad, un buen rollo, pero había tan buen rollo que nos habían dicho a los periodistas que al finalizar el encuentro las dos partes iban a emitir un comunicado conjunto, Esmeralda. Sí. Bueno, pues no sé qué ha pasado en esa reunión, si de tan buen rollo ha habido que al final se les ha olvidado escribir ese comunicado conjunto. No se han puesto de acuerdo. Bueno, en su lugar Sumar ha publicado un comunicado por separado, la parte socialista del gobierno y el PSOE, ni siquiera eso. Todo lo han transmitido a través de fuentes. El partido de Yolanda Díaz ha señalado que ellos abogan por un modelo de seguridad europeo, autónomo, que proteja los derechos sociales y fomente la paz. Dicen que el aumento del gasto en defensa de los Estados miembros de forma individual no garantiza la superación de los problemas de coordinación
coordinación y falta de inoperabilidad de las Fuerzas Armadas de los distintos países de la Unión Europea, que no garantiza mayores cuotas de seguridad. El comunicado termina señalando que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez han acordado seguir desarrollando una propuesta conjunta en las próximas semanas. Seguir desarrollando una propuesta conjunta, que traducido significa que no hay una propuesta conjunta. ¿Quiere decir esto que Sánchez va a pedir el jueves el apoyo a los distintos grupos parlamentarios a sus planes de defensa y demás, cuando no ha conseguido cerrar una propuesta conjunta con el partido con el que gobierna España? Desde la parte socialista no ha habido ningún comunicado. Se han limitado a hacer pues lo típico, que fuentes anónimas le cuenten a los periodistas. Y dicen que Pedro Sánchez le ha trasladado a Yolanda Díaz su determinación de acelerar el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa antes de lo previsto, es decir, antes del 2029. Eso sí, esas fuentes han señalado que el presidente ha garantizado a su vicepresidenta que el aumento del presupuesto militar no va a implicar ninguna merma en el gasto social. Y esto es muy interesante, porque tenemos curiosidad en cómo lo va a hacer Pedro Sánchez. Aumenta el gasto en defensa, pero no lo reduce en otras partidas. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿De dónde va a sacar el dinero? Hoy los periodistas han intentado despejar esta incógnita en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y no lo han conseguido. Estaba Pilar Alegría, como les he dicho, estaba Mónica García, la ministra de Sanidad, que es de Sumar, lo que no significa que sea amiga de Yolanda Díaz, porque como nos cuenta Luca Constantini, se llevan a matar. Metafóricamente, estamos hablando de la guerra, pues... primera pregunta. ¿Cómo lo van a hacer exactamente? ¿Qué mecanismos van a utilizar y qué plazos manejan para hacerlo? ¿Y cómo afrontan ese rechazo de sus socios que lo están mostrando cada día? Ya que está aquí la ministra de Sanidad de Sumar, me gustaría preguntarle directamente a usted si nos puede aclarar cuál es la postura de Sumar y qué ha defendido o qué está defendiendo la vicepresidenta Yolanda Díaz ante el presidente del Gobierno, ya que algunas de las organizaciones que forman Sumar están radicalmente en contra. Sí, bueno... Yo, por respeto, ¿no? Primero por respeto a que estamos aquí en una rueda de prensa del Gobierno y una portavoz del Gobierno, y también por respeto para esa reunión que se está produciendo ahora entre la vicepresidenta segunda y el presidente, pues no voy a entrar en detalles. Lo que sí que puedo decir que nosotros como Más Madrid, como una parte de la coalición de Sumar, tenemos nuestra posición propia y que la daremos a conocer. Fíjese, como decía la propia ministra García, en estos momentos saben que hay una reunión por parte del presidente del Gobierno y también la vicepresidenta segunda, una reunión, por cierto, que se circunscribe en el ámbito absoluto de la normalidad. Y a partir de ahí también tienen que entender que muchas veces no podamos dar respuestas sencillas a una cuestión tan compleja como es la que estamos viviendo. Y, lógicamente, para atender este reto de cómo afrontar ese incremento de inversión dedicada fundamentalmente a seguridad y a defensa, tenemos que acometer ese debate de una manera mancomunada a nivel europeo, que es la clave y, evidentemente, pues, oiga, este planteamiento que es tan importante es un planteamiento todavía abierto que tenemos que hablar los distintos países miembros. Pues miren, ¿saben quién ha hablado hoy? Ha hablado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y lo que ha explicado es que eso de, no, la fiesta que la paguen con fondos europeos, que no. Porque Pedro Sánchez ha estado diciendo, no, pero es que lo vamos a conseguir, pero porque vamos a conseguir que lo pague otra vez Alemania, Austria, Luxemburgo. Bueno, pues von der Leyen ha dicho que no. Y en un discurso ante el Pleno de la Eurocámara, la presidenta de la Comisión Europea ha dicho que la mayor parte del gasto en defensa nuevo, el extra, de donde debe salir es de los presupuestos nacionales de cada país. En la actualidad gastamos algo menos del 2% de nuestro PIB en defensa. Todos los análisis coinciden en que necesitamos pasar del 3%. Todo el presupuesto europeo solo alcanza el 1% de nuestro PIB. Es obvio que la mayor parte de las nuevas inversiones solo pueden proceder de los Estados miembros.
Y si procede de los Estados miembros, ¿cómo va a conseguir Pedro Sánchez que los españoles piensen que el dinero nuevo gastado en defensa no se podía gastar en otra cosa? Ojo, cada uno tiene su opinión. Yo creo que España y Europa tienen que fortalecerse en defensa, pero a lo mejor los de Sumar y los de Podemos piensan como pensaba Pedro Sánchez en el pasado, que si hay un ministerio que hay que quitar es el de defensa. Claro, escuchando a von der Leyen, imagínense si todavía no es más necesario que alguien desde el gobierno nos dé explicaciones. Bueno, pues lo han vuelto a intentar en la rueda de prensa de Alegría. Sí que estamos oyendo ya a los socios del Gobierno y en concreto a los miembros de Sumar que al mismo tiempo de la reunión entre el presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda han expresado ya su rechazo a ese aumento del gasto militar. Y yo le quería preguntar cuánto les preocupa ese rechazo y si ustedes lo que tienen en la cabeza es buscar una fórmula que permita un incremento del gasto militar que no tenga que pasar por el Congreso como se ha hecho hasta ahora. Si es así, si eso limita la capacidad de crecimiento, aumento del gasto. Son muchas cuestiones que evidentemente he explicitado la mayoría de ellas en la anterior pregunta, paso a paso. Son temas, entenderán todos ustedes y seguro que comparten, complejos, y que desde luego difícilmente se les puede dar respuesta o solución con frases simplistas. Es muy complicado darle respuesta concreta a tantos asuntos y además en un momento actual en el que, como les decía, se está debatiendo por parte de todos los países miembros de la Unión Europea. Y ahora bien, también les quiero dejar muy claro, ese aumento de inversión en materia de seguridad en absoluto va a mermar el gasto social. ¿Y cómo lo sabe Pilar Alegría? No sabe todo lo anterior, pero sí sabe que ese gasto en defensa no va a mermar el gasto social. Los periodistas, en un ejercicio casi de masoquismo, lo volvían a intentar. Dice el Gobierno que es prematuro hablar del envío de tropas de paz, que hay que ir paso a paso a la hora de concretar la inversión en gasto militar. Me gustaría saber por qué España no puede dar una posición más armada cuando otros países como Francia, hemos visto al presidente Macron dirigirse a la opinión pública, en Alemania un debate en el Parlamento hablando de la reforma constitucional, en Reino Unido también tomando decisiones, saber por qué en este caso España no puede dar una posición más concreta y por qué hay que esperar para trasladar esa posición en un debate tan importante. Este gobierno sobre todo lo que es un gobierno prudente y perfectamente consciente de la situación que estamos viviendo. Pero vayamos también, por favor, paso a paso, porque es imposible, como les decía, dar respuestas sencillas a situaciones tan complejas como las que estamos viviendo. Pero, por favor, paso a paso. Y sí, claro que hay temas y respuestas que son absolutamente prematuras. Hablar de tropas cuando, desgraciadamente, hay todavía una guerra, pues es un debate absolutamente incipiente. Qué prudente es Pilar Alegría para unas cosas y qué osada para otras, ¿verdad? Mañana hay sesión de control al Gobierno en el Congreso y sería una buena oportunidad para que el presidente Sánchez se explicara hasta donde puede, simplemente hasta donde puede. Luego a puerta cerrada lo va a hacer con los portavoces parlamentarios, con los líderes políticos, el jueves 30 minutitos. Pero mañana la opinión pública española tenía una buena oportunidad. Quizá por eso Sánchez se ha cogido un avión hoy y se ha ido a Helsinki. No encontró un sitio más lejos. Mañana va a estar en Luxemburgo. Así que ¿a quién le va a tocar enfrentarse a los periodistas con lo que le gusta a ella, enfrentarse a los periodistas cuando los periodistas hacen su trabajo? Pues a Yolanda Díaz. Y veremos si la vicepresidenta, en lo que queda de día y hasta las 9 de la mañana, que tenga que estar por el Congreso y los periodistas empiecen a preguntarle, ha encontrado una solución para que Podemos no le empiece a llamar a ella la señora de la guerra. Porque claro, Pilar Alegría podrá decir lo que diga, pero los de Podemos no han comprado la mercancía, ni los de Podemos, ni los de Compromís. Por cierto, que hablando de la agenda de mañana, les he dicho antes que mañana iba a declarar Pilar Rodríguez, que es la fiscal, cianuro, porque le dijo, ya esta notita no le ponemos un poquito de cianuro contra Isabel Díaz Ayuso. No, perdón, fallo mío.
es que esto va de pilares. Va de Pilar Alegría, de Pilar Rodríguez. No, la que va a declarar mañana como testigo es Pilar Sánchez Acera. Y va como testigo para explicarle al juez Hurtado si salió de Moncloa la filtración de lo de Isabel Díaz Ayuso que habría llegado desde la Fiscalía General del Estado. Va como testigo, pero también fue como testigo la asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez, y luego terminó imputada. Y aquel auto tampoco le gustó a Pilar Alegría. Y si mañana tenemos otro auto demoledor y lleno de verdad, en el que se imputa a otra asesora de Moncloa, el gobierno volverá a decir que todos los jueces son prevaricadores, golpistas, que hacen instrucciones prospectivas, que pedalean en la nada. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.